Mujer y Judaísmo es una plataforma, es una iniciativa que intenta dar lugar a la voz de la mujer en todo lo que se refiere al judaísmo. Y hoy decidimos entonces hacer un encuentro un tanto diferente, donde vamos a dialogar, ¿sí? En lugar de ser una clase frontal, la idea es que la vamos a manejar más como un diálogo entre Aliza y yo, y posteriormente vamos a abrir a las preguntas vuestras. El tema que nos convoca es el tema de Pesaj, que bueno, que ya está ahí en la puerta, ¿no? Me imagino que ya tenéis todo preparado. Un minuto, sí. porque tengo una alumna que, a ver, no puede entrar, espera. Ok, entonces les decía que el tema que nos convoca es Pesaj. Y si prestaron atención en la propaganda, pusimos algo así como Pesaj una vez más o Pesaj otra vez, que nos pareció que era un título interesante, porque está esto de que, bueno, todos los años volvemos a lo mismo, pero todos los años volvemos de una manera diferente. El año pasado recuerdo que estábamos al inicio de la pandemia e hicimos un encuentro que se llamó Pesaj en confinamiento. Bueno, algunos seguimos confinados, otros no, pero no hay duda de que Pesaj es diferente. Y es diferente todos los años, porque creo que parte de lo interesante de nuestro calendario tiene que ver con esto de que nos marca el ritmo de la vida, ¿no? Yo suelo decir que hay como dos plataformas, una que tiene que ver con el tiempo, que es el calendario, y otra que tiene que ver con los textos, ¿no? Que esas dos plataformas de alguna manera nos marcan nuestra manera de vivir, y el tiempo es fundamental. O sea, sin tiempo judío no hay judaísmo, en el sentido de que lo que nos va a unificar tiene que ver con el hecho de palpitar, digamos, a un mismo ritmo independientemente de dónde estamos, ¿no? Entonces, esto de la repetición y el cambio, si queréis, esta tensión que hay entre la permanencia y el cambio, que es algo también muy característico de nuestra cultura. O sea, si hay algo que yo creo que define al judaísmo es eso, por un lado, la necesidad y la voluntad de permanecer, o sea, de ser fieles a una tradición, a unos textos, a unas raíces, y por el otro, el tema de la necesidad de cambiar. Entonces, si solo permanecemos, nos morimos, pero si solo cambiamos, también nos morimos. Entonces, este balance entre aquello que es permanente y aquello que vamos a cambiar es el que marca un poco la tensión permanente de nuestra vida judía en general y por supuesto en las festividades. O sea, ¿qué es lo que repetimos? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos que esa repetición sea nueva? ¿Okay? Esa es parte de lo que vamos a tratar, por lo menos con Aliza, de conversar hoy. Y para eso lo que decidimos hacer es cada una de nosotras, para empezar, presentarles algo que cada una de nosotras eligió de la Agadá, para comentarlo y plantear por qué elegimos eso y cuál es el significado que tiene. Entonces, repito un poco el tema de la dinámica. Vamos a conversar el tiempo que más o menos consideremos y después abrimos a preguntas. Si hay algo muy urgente en el sentido de que no se entiende algo que dijimos, por supuesto, estamos en un ámbito reducido, así que podáis levantar la mano y preguntar. ¿Ok? Aliza, ¿te animas a empezar entonces? ¿Cómo no, Ethel? Hola a todos, un gusto. Bueno, yo elegí Al-Ahma Aniá, ¿sí? Este es el pan de la aflicción, de la pobreza,
que nuestros padres comieron en la tierra de Egipto. Quien quiera y esté hambriento, que venga y coma. Quien quiera que esté necesitado, que pase con nosotros, venga a celebrar Pesaj. Este año estamos aquí, el próximo año en Eretz Israel. Este año nosotros somos esclavos, el año próximo hombres libres. Ahora, ¿cómo se entiende, ¿no?, la construcción de la libertad? Porque Pesaj nos invita a pensar en el presente, pero en pos del futuro y remitiéndonos también al pasado, ¿no? Como decía recién Ethel, acerca de nuestro calendario y de los tiempos. Y estos elementos en Pesaj tienen que ver con la redención, ¿sí? En el sentido de que pueden ser tomados como para ver cómo nos liberamos nosotros, ¿sí? Y por eso preguntas y preguntas. Y la libertad no es un punto de llegada, es un proceso. La libertad como un verbo, ¿no? De liberarse. ¿Mm? Entonces, estamos siempre liberándonos de esos juzgamientos, ¿no? Y tal vez de esos poderes que hacen pasar su propio interés como si fuera algo normal en sociedades que son desiguales. Está hablando del pan, de la pobreza, está hablando de aquel que necesite venga y pase con nosotros Pesaj, que el que no tiene para comer venga y coma, ¿sí? Y nos invita a pensar quiénes son los faraones, ¿no?, de nuestro tiempo, ¿no? Y decía yo que era un proceso porque salimos de Egipto, ¿no es cierto? Y vamos, no sé si el pueblo sabía exactamente a dónde, aunque se va a la tierra prometida, pero pasando por el desierto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Un desierto que en pocas semanas va a terminar con la recepción de la ley. Entonces tenemos también, ¿no es cierto?, esa tensión entre la libertad y la ley. Una tensión fascinante en la construcción del pueblo, ¿no? ¿De qué nos estamos liberando? ¿Mm? Es decir, en realidad es como si Pesaj estuviera de alguna manera fuera del tiempo lineal, ¿no? Del tiempo concreto, porque estamos en el presente rememorando el pasado en pos del futuro, ¿no? Es una relación literaria con lo temporal, ¿no? Y el tiempo también nos lleva hacia adentro. Hay en Al-Ahmá un tema que tiene que ver con la desigualdad social y con aquello que nos plantea en general el judaísmo, que es la responsabilidad respecto a la necesidad y al sufrimiento del otro. Porque fuimos esclavos. Pero este año somos esclavos. Es decir, hay algo que nos hace vivir esa sensación de esclavitud para poder, en realidad, engancharnos con el concepto de la libertad, ¿no? Y este principio ético, si bien es cierto que la Agadá fue escrita posterior al recibimiento de la ley, pero es lo que nos signa, lo que nos da señal a lo largo de toda nuestra Torá. La libertad, ¿sí?, tiene que ver con la ley. La libertad tiene que ver con tener presente a nosotros y, por supuesto, a nuestro vínculo con el otro. Y eso es absolutamente indivisible, ¿no?, en el concepto judaico. Entonces, y Al-Ahmá está enseguida en la Agadá, ¿no? Es decir, viene pronto en la Agadá.
¿no? Para recordarnos esto, la responsabilidad que nos cabe respecto del otro. Dejemos la puerta abierta. Y la puerta abierta es una puerta de esperanza, porque la puerta abierta es para Eliau también. Es decir, la puerta abierta es para esperar, esperanzados, a la otra Geulá, ¿no? Que es la Geulá mesiánica, la Geulá, la redención del Mesías, ¿no es cierto? Entonces esta sensación, además, ¿no? De el tema, digamos, familiar, ¿no? Es decir, el núcleo íntimo que dispara hacia un otro, en nuestro concepto de responsabilidad, ¿sí? Ethel, ahora te invito yo a vos, a tu elección de la Gadá. Yo les voy a contar lo que yo elegí, pero mientras tanto me anotaba un montón de cosas entre esto de la libertad y la ley, que también se vincula con el Seder, ¿no? O sea, por un lado, nosotros estamos hablando de la fiesta de la libertad y lo festejamos con un Seder. La palabra Seder quiere decir orden. Entonces, el orden, que tiene mucho que ver con la ley, otra vez, así como hablábamos antes del cambio y la permanencia y el cambio, también en nuestra cultura hay una tensión entre lo espontáneo y lo libre. O sea, ¿qué es aquello que podemos marcar con absoluta espontaneidad y por el otro todas las pautas y normas que los preceptos vienen a darnos? Entonces, esta tensión, ¿no? Hay que festejar, pero hay que festejar con un ceder, o sea, hay que festejar con un orden. Y ahí dentro de ese orden, ¿qué innovamos y qué no innovamos? Entonces, es parte del mismo juego. Pero bueno, yo elegí otra parte. Yo elegí una frase que siempre me gustó de chiquita, ¿okay? Que es Bechol dor vador hayaf adam lirot et atzmo keilu hu yatza mimitzrayim. En cada generación debe lirot et atzmo, debe verse el hombre a sí mismo como si hubiera salido de Egipto, ¿ok? Frase que muchísimos siglos después Elie Wiesel parafraseó diciendo: en cada generación debe el hombre verse a sí mismo como si hubiera salido de Auschwitz. Ahora, a mí lo que siempre me impactó de esta frase tiene que ver con esto de verse a sí mismo. O sea, no dice debe uno recordar que salió de Egipto. ¿Sí? Como tenemos mandatos de memoria, después a lo mejor vamos a inquirir un poquito más en esto, pero en general nuestra cultura es una cultura de memoria. Acá no se nos dice recuerda que saliste de Egipto. Se nos dice algo así como tú mismo saliste de Egipto. También en el mandato, y tenía por ahí la cita, sí, en Shmot, le dirás a tu hijo en aquel día, o sea, en el día de Pesaj, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y en la frase de los 4 hijos, si recuerdan, los 4 hijos de la Gadá, otra vez la explicación tiene que ver con me hizo a mí, o sea, obvio que yo no estaba, pero es como que estaba, ¿no? Y para mí ese es el desafío más importante de Pesaj, o sea, cómo lograr vernos y vivir y sentir que nosotros somos los que estamos ahí liberándonos, ¿sí? O sea, no es solo una cuestión teórica. Cuando yo digo vivir, estoy también hablando de una experiencia que tiene que ver también con lo afectivo, con el hacer. O sea, vivir no es solo pensar, ¿sí? Por eso tal vez el Seder está tan pautado con acciones concretas. O sea, todos los símbolos son cosas. Nosotros comemos determinadas comidas, hacemos determinadas acciones, comemos inclinados, lo que se les ocurra, ¿no? Es como parte de una puesta en escena, de alguna manera, para revivir una situación, obviamente que de manera simbólica. La pregunta es, que yo me hago permanentemente, es, ¿logramos realmente a través de esos símbolos
ponernos a nosotros mismos como si hubiéramos salido de Egipto, logramos transmitirle a nuestros hijos. Entonces, no hay duda que yo creo que no hay niño judío que haya habido un Seder que no se acuerde del Seder, ¿no? Porque suele ser la fiesta más divertida, primero porque uno se llega a la mesa súper cansado y hay que buscar el aficomán y hay que jugar con las nueces y generalmente hay recuerdos infantiles vinculados con esta festividad. Pero de verdad llegamos al kit de la cuestión, o sea, llegamos a la esencia con esto. Ahora, no en vano tenemos que leer la Gadá, no en vano nuestra tradición habla, muchísimas familias aún el día de hoy, dependiendo del origen, hacen representaciones teatrales en el medio de la cena, ¿sí? Donde los niños cruzan el mar, se disfrazan, etcétera, etcétera. O sea que tratamos de alguna manera de traer el aquí y el ahora, pero me vuelvo a preguntar en qué medida lo logramos y creo que ese es el gran desafío. El desafío de entender que la memoria es activa, ¿no? En Argentina había algo de memoria activa, pero no de esa hablo, pero, o sea, hay una memoria que tiene que ser activa y que no es solo un elemento de carácter intelectual, ni siquiera es como en Purim, digamos, ¿no? En Purim, por ejemplo, que tenemos el mandato, ¿no es cierto?, de recordar o de recordar y al mismo tiempo de borrar la memoria del enemigo, etcétera. Acá se trata de otra cosa, mucho más vívida. Tal vez Pesaj es en ese sentido la fiesta, ¿sí? No en vano empezamos el año con Pesaj, ¿no? O sea, uno de los 4 principios de año es la festividad de Pesaj. Y esta tensión entre vivir y recordar creo que tiene que ver con lo que yo decía al principio, con la tensión entre lo que es lo permanente y lo que es el cambio, porque recordar tiene que ver con el eje histórico y vivir tiene que ver con el presente. Y el cruce de esos dos elementos creo que son lo importante en esta festividad. ¿Ok? Entonces, yo, Alisa, te devuelvo la pelota y te pregunto cómo ves vos el tema este de la memoria, porque todo nuestro calendario trae memoria. En Sukkot recordamos la salida, o sea, el pasaje por el desierto, el vivir en las cabañas. Y Hanukkah recordamos la rebelión de los macabeos y el milagro o sea, todas nuestras festividades, o la mayoría, si no todas, tienen que ver con algún recuerdo histórico. Sin embargo, en Pesaj hay como una dimensión diferente. ¿Te animás? Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, el hecho de mirarse, ¿no? Es decir, como si uno hubiera estado, que es algo bastante similar a lo que va a aparecer también en Shavuot, ¿no? Es decir, yo estuve ahí recibiendo el pacto, ¿no es cierto? Y creo, como decía Rachel O'Dara, que Pesaj es la primera, digamos, una festividad absolutamente audiovisual, ¿no es cierto? Y esto de verse a uno mismo es esta también introspección que yo hago para poder llegar a esa esencia, ¿no? Por eso decía que el paso por el desierto es un proceso, ¿no? Y esta introspección es un proceso donde Pesaj nos permite hacerlo, acercándonos cada vez más a esa esencia que decís. Y para mí es importantísimo este tema de verse a uno mismo como si hubiera salido de Egipto. O sea, como vos decís, presente y pasado. Estamos aquí, somos esclavos, ¿no es cierto? Que nos da una dimensión ética. No es solo el recuerdo del eje histórico, ¿sí? Sino es esta introspección respecto a qué es lo que yo puedo también pensar hacia
el futuro, ¿no? Es decir, es como dejarnos esa puerta abierta, una concepción abierta al futuro, ¿no? Que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con los principios morales, ¿no es cierto?, de nuestro pueblo. Y hay algo que es importante, y por eso traemos también la Agadá, ¿no?, que tiene que ver con relatar, ¿no? Es decir, también el peso de la palabra. Es decir, en el Seder nosotros escuchamos y nosotros vemos, y como vos decías, hasta hay una teatralización. En la teatralización nosotros ponemos el cuerpo, nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? Y también el tema de la palabra. Y creo que esto está íntimamente relacionado con el concepto de libertad, en el sentido de que lo primero que se le da, digamos, al esclavo, conceptualmente, es la palabra, el poder decir, el poder expresar, el poder, digamos, relatar, ¿no? Es decir, el valor de la palabra, la celebración de la palabra, ¿no? Y en este sentido yo decía, viste, que el desierto es un camino y es un proceso, pero hacia un territorio, y la palabra también es un territorio, ¿no? Y en ese territorio, dado que salimos de alguna manera del exilio y todavía vamos a exiliarnos hasta llegar a la tierra prometida, que entra también, viste, la visión del extranjero, ¿no? Es decir, el territorio palabra, el territorio real de la tierra, y el concepto del extranjero, ¿no? De esta historia, ¿no? De esta geografía del camino, ¿no? Un camino constante y un camino, como decía, ¿no?, que nos va a llevar a la ley. Ahora, ¿cómo se lee este texto, no? Como vos decías, con las preguntas de la esencia, ¿no? De justamente hacia dónde vamos interiormente. ¿Cómo se lee? ¿A quién va dirigido? ¿Es solo a los niños que preguntan? ¿Hacia nosotros? ¿No? Hacia nosotros, que es también el encuentro, digamos, familiar, donde está el yo y está el nosotros, y entender de alguna manera también la configuración de nuestra propia identidad, ¿no? Y entonces ahí también hay un vosotros, ¿no? Es el habla que nos pertenece, ¿no es cierto? Y que después, como vos decías, en también el caso de los 4 hijos, aparece el que se excluye. Es decir, ¿cuánto quiero yo estar en esa intersección de presente-pasado para sostener un futuro? ¿No? Que cuando hay un quiebre y alguien se excluye, es difícil, ¿no? Porque la Agadá se lee en familia, ¿no? Se lee con un todo, ¿no? Y es interesante también, ahora se me ocurre, ¿no? Es decir, que ayer en la clase de Yerachmiel, él decía, en la Agadá aparece muy poco Moshe, ¿no es cierto? Por esto de subrayar que es Dios, el Todopoderoso, el que nos liberó de mano fuerte y con brazo extendido, sin mediación. Fue Dios, y es ese vínculo, ¿no? Es este estrecho también en Pesaj. Pero, digamos, mi corazón no puede olvidar a ese Moshe, digamos, como líder, en realidad, de estos principios, ¿no? Anteriores incluso al recibimiento de la Torá, ¿no? A poder sacar de ese pueblo la idea de la esclavitud para poder entender y profundizar el concepto de libertad. Y ese es un proceso muy difícil de nuestro pueblo. Por eso revivir, como vos decís, vivir esa situación, es el aquí y el ahora, ¿no? Que nos obliga de alguna manera a esa reflexión. Sentirnos, vernos como si hubiéramos salido de Egipto. Hoy estamos, como dice la Lajma, hoy estamos acá,
el año próximo en Israel. Hoy somos esclavos, mañana libres. Bueno, ese mañana contiene todo un camino, todo un proceso, ¿no? Así que digo, incluso en este camino ético que me parece que nos propone Pesaj desde el Alajmá y en adelante, hay también algo de la responsabilidad individual, colectiva y universal, ¿no? Donde, digo, es decir, ese camino abierto a una geulá, a una redención que sea nuestra y que sea universal, es nuestra posibilidad de transformación. No de ese cambio, como vos decías antes, lo permanente, eterno no sirve y el cambio permanente no. Pero lo que hay en el medio es lo que nos permite, tal vez, el camino hacia un mundo mejor. O sea que también incluye hasta el concepto del tikkun olam, en esa explicación y en esa palabra y en esa vida y en ese revivir, ¿no? Ahora quiero saber, Ethel querida, Sí. el lugar de la mujer en Pesaj. Bueno, ahí tenemos para 4 horas, pero una cosa que me llamó la atención, porque Alisa dijo que lo primero que se le da al esclavo cuando se libera es la palabra, ¿no? Y lo que la Torá hace es dar como primer mandamiento a la salida de Egipto el tiempo. O sea, Ajodesh Hazel Lahem, este es el mes, ¿sí? Este es vuestro mes. Y explican los exégetas que justamente el hecho de que sea ahí, en el momento de la salida de Egipto, el momento en que Dios da el mandamiento, incluso le enseña, digamos, a Moshe cómo estipular el principio del mes, tiene que ver con lo que decía Lisa recién, o sea, el esclavo no es dueño de su tiempo. El tiempo del esclavo es siempre el patrón. Y una de las cosas entonces que marcan sobre todo Sforno, que es uno de los comentaristas medievales, es este tema de que es el comienzo del tiempo, él lo llama Asmana Bejiri, el tiempo de la elección. O sea, es como que comienza el tiempo de tu libre albedrío, podríamos traducirlo así en moderno, por un lado. Y por el otro es el comienzo del tiempo nacional, porque nos constituimos en pueblo en el momento que somos libres. Antes éramos, yo qué sé, unas tribus esclavas, por decirlo de alguna manera. Entonces me pareció interesante esto de la palabra y el tiempo, ¿sí? Como dos universos que van de la mano. Para hablar de la mujer está complicado. Voy a hacer solo algunas referencias importantes. Una que tiene que ver con lo que recién preguntaba Lisa acerca del estudio. O sea, la Agadá ¿es para los niños o es para los adultos? Y parte de la discusión tiene que ver con quién tiene la obligación del relato. O sea, estamos obligados, como leímos antes en el versículo de Shmot, ¿cómo se dice Shmot en español? De Éxodo, ¿sí? Como leímos Éxodo, sí, como vemos en el libro de Éxodo, el mandato de relatar, pero las juristas se van a preguntar quién tiene la obligación de relatar, ¿no? Y en esto hay algunas cosas muy interesantes. Por otro lado, también hay una tensión, porque si es un relato que es fijo, o sea, ¿por qué tenemos que relatar con un texto fijo? ¿Por qué no podemos relatar con un texto libre? O sí podemos, que es también parte de la pregunta. O sea, ¿en qué medida la Agadá es un texto canonizado o santificado, o es un texto abierto al cual le podemos incluir otras cosas? Y la gran pregunta es, ¿podemos sacarle cosas? Obviamente todos sabemos, espero, que podemos incluir, ¿sí? Sin embargo, el texto básico no lo cambiamos, ¿ok? Entonces, el tema de
¿qué es esto? ¿Un rezo o un estudio? O sea, leemos esto como leemos el devocionario, como leemos el Sidur, entonces estamos rezando. ¿Estamos rezando o estamos estudiando o estamos relatando? Esa discusión es histórica. Y la Agadá tiene un poco de las dos cosas. O sea, es un poco un ritual, ¿no es cierto?, donde tenemos oraciones como el Alel, ¿sí? Y es también un relato para ser estudiado y para ser comentado. La idea no es leerlo y nada más, sino leerlo y conversarlo. Leerlo y conversarlo, y en eso vienen los 4 hijos, ¿no? O sea, leerlo y conversarlo de manera tal que lo podamos hacer en los diferentes niveles, en los diferentes lenguajes, etcétera. Ahora, ¿por qué les decía que tiene que ver con la mujer? Porque escuchen, por ejemplo, lo que dice la Gemara, el Talmud, en Pesajim 116a, para quien quiera después revisar en Sefaria. Yo sé que algunas de ustedes lo hacen. Ahí esa fue para ti, Luli. El hijo interroga al padre sabio. Si el padre no es conocedor, porque puede pasar que hay un papá que no sabe, le pregunta a su esposa. Si no tiene mujer, se autocuestiona. Incluso 2 académicos o 2 sabios y conocedores se preguntan las leyes de Pesaj uno al otro. O sea, hay según este texto en el Talmud, hay como un mandato, una obligación del estudio para todos. Por eso dice la Agadá, afilu kulanu jajamim be kulanu nebonim, o sea, incluso si somos todos sabios y todos inteligentes, tenemos que preguntarnos y tenemos que estudiar. No estamos exentos de estudiar esa noche, por lo que acabábamos de decir recién, que el estudio tiene un sentido que no es intelectual, sino que tiene que ver, o que no es solamente intelectual, sino que tiene que ver con el revivir. ¿Ok? O escuchen, por ejemplo, esta otra cita, un poco más tardía que la talmúdica, pero dice así: la criada debe sentarse en la mesa y escuchar la Agadá. Estamos hablando de una criada judía, obviamente, y si tiene que salir y cocinar de cualquier manera, ella está obligada a escuchar el Kiddush. O sea, incluso si hay una sirvienta, una criada, una persona que hace la tarea doméstica, esa noche tiene que sentarse a la mesa. Tiene que sentarse a la mesa, otra vez, por lo que hablaba recién Alisa, del concepto de libertad, ¿no? Incluso si tiene que hacer alguna clase de servicio, porque alguien tiene que poner la mesa, sacar de la mesa, etcétera, etcétera, hay cosas que está obligada a hacer esa noche, como escuchar el Kiddush. Y cuando llega Rabban Gamliel, que es una parte de la Agadá, entra hasta después de la segunda copa. Y se acostumbra a llamarla para que escuche las 10 plagas. Fíjense el detalle, sin entrar ahora en las sutilezas halágicas, el detalle y la contemplación de la importancia que tiene que toda persona escuche el relato, ¿sí? O otra cita, por ejemplo, en la Tosefta dice que el hombre tiene que estudiar incluso con él mismo. O sea, digamos que hay una persona que está sola. Tiene que estudiar sola. No puede saltearse entre él y su hogar o él y su alumno. ¿Sí? Y preguntan entonces los sabios, obviamente, qué quiere decir él y su hogar. Ish u beitó, decimos en hebreo, y es una expresión conocida en el Talmud que beitó es ishto, o sea que el hogar o la casa es su mujer. ¿Por qué? Porque si no diría él y su hijo, pero él y su hijo es la manera más simple de estudiar, porque normalmente los padres estudiaban con los hijos. Al incluir el ish u beitó, el hombre y su casa, hay una referencia a que es lo que hoy llamaríamos el grupo familiar, ¿ok? Incluidas las mujeres. Ahora, claro, parece medio, tú me paras, Elisa, porque yo puedo estar 3 horas, pero parece medio bobo o medio obvio. O sea, ¿por qué hay que hablar de las mujeres? O sea, es obvio que si hay pesaj también para las mujeres. Sin embargo, el Talmud hace una referencia muy clara
no solo en Pesaj, sino también en otras festividades, de por qué las mujeres tienen obligación, lo cual quiere decir que había quienes suponían o pensaban o querían pensar que las mujeres no tenían obligación. ¿Okay? Entonces el Talmud dice claramente, Gam Anashim Hayavot, o sea, también las mujeres deben, escuchen bien, de beber las 4 copas. También las mujeres deben beber las 4 copas y la justificación es porque también ellas estuvieron en el milagro. Y esto algunas de ustedes ya me escucharon decirlo muchas veces. ¿Acaso puede haber un milagro sin que las mujeres estén presentes? O sea, que pasó un milagro, se abrió el mar solo para los hombres. O sea, obviamente no. Pero cuando los jajamim, cuando los sabios vienen y dicen, también ellas estuvieron ahí, vienen a decirnos 2 cosas. Algunos interpretan que quiere decir que el milagro se produjo por las mujeres, ¿ok? Y otros interpretan que quiere decir que también las mujeres estaban ahí en el sentido concreto, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos pensar que el milagro se produce por las mujeres? Eso tiene que ver también con cuáles son las figuras femeninas que aparecen en esta festividad, que no las vamos a mencionar a todas, pero que otra vez, la historia comienza con mujeres, con una mujer que es la madre de Moshe, ¿no es cierto? Con una mujer que es la hermana de Moshe, con una hija del faraón que es la que salva a Moshe, con las parteras, o sea, hay una presencia de muchas mujeres alrededor de esta figura de liderazgo que es la figura de Moshe. Ahora, creo que el tema es muy interesante, y ya te devuelvo la pelota, Lisa, pero tiene que ver con, ok, deben beber las 4 copas. Fíjense que justo son las 4 copas. ¿Por qué no dice debe de leer la Gadá? Incluso en otro lugar se especifica que la mujer debe de comer la matzá. Es obvio, ¿no? Entonces, ahí hay como una serie de discusiones que tienen que ver con, ok, si hay prohibición de comer hametz, entonces va junto con eso la obligación de comer matzá. Están juntas, no se separan. Y la mujer obviamente tiene prohibido comer hametz igual que el hombre, por lo tanto tiene la obligación de comer matzá. El tema de las copas es muy interesante porque tiene que ver con 2 vertientes. Una que es que las copas están íntimamente ligadas con el seder. O sea, no se trata de beber las 4 copas. Las 4 copas son parte del relato. Y eso es lo que se nos está diciendo. Se nos está diciendo la mujer es parte de lo que pasa esa noche en la mesa. ¿Ok? Y tiene que ver con otra cosa, a la cual no vamos a entrar ahora, y era en qué medida las mujeres bebían o no bebían vino, las mujeres de buena familia, en aquellas épocas, ¿no? Entonces el Talmud va a establecer incluso las medidas recomendadas de vino para una mujer independiente, para una mujer dependiente, etcétera, etcétera. Eso es para otro día, pero es sumamente interesante. Y otro tema muy interesante es una costumbre que hoy se hace menos. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, se te escucha, Lisa. Ah, no, termina. No, quería decir algo en relación al tema de reclinarse. Digo que termines y después quiero decir algo. Sí, el tema del reclinarse. ¿Se acuerdan que en el Seder comemos o leemos o bebemos reclinados, no? Dale, decilo. Sí, entonces hay una pregunta que tiene que ver, primero, ¿cuál es el significado del reclinarse? Que tiene que ver con esta modalidad de que los hombres libres, ¿sí?, comían como los romanos, como los orientales, ¿sí?, como en esta posición. Ahora, lo interesante es que se preguntan los sabios en un montón de discusiones que llegan hasta la Edad Media si la mujer se debe o no reclinar. Y otra, o sea, comer sí en esa posición, no importan ahora todos los detalles, si alguien se interesa les puedo mandar las fuentes, pero la conclusión alágica es muy interesante, porque es que las mujeres que son libres, o en el idioma de la halajá, Isha Hashuvá, una mujer importante,
obviamente se reclina. ¿Ok? Ahora, esto viene de mucho atrás, cuando hay algunos de los sabios que dicen, no, pero la mujer nunca es libre, porque depende de su marido, ¿no es cierto? En términos económicos, pero vienen otros sabios y dicen, no, esto no es así, la mujer es una entidad independiente y es libre y por lo tanto se reclina, y usan este concepto de Isha Hashuvá. Y lo interesante es que siglos después, los comentaristas van a decir, en nuestra época todas las mujeres son Hashuvot. O sea, en nuestra época todas las mujeres son importantes. Como diciendo, en nuestra época todas las mujeres son libres. ¿Okay? Por lo tanto, en teoría tienen la obligación de reclinarse. Van a venir otros y van a decir, no tiene demasiado sentido la discusión, porque hoy en día no es usanza de libertad comer reclinado. O sea, hoy la mayoría de las personas comemos sentados, no reclinados, ¿ok? Entonces, también el acto de reclinarse hoy tiene un carácter diferente al que tenía en la antigüedad. No sé si con eso más o menos queda claro, porque yo puedo seguir 2 o 3 horas más. Sí, Alisa, querías decir. Sí, sí. Algo que me dejó pensando de lo que vos dijiste respecto de la mujer, es decir, la casa es la mujer, ¿no? Porque yo antes hablé, ¿no?, de la espera y la esperanza, ¿no?, en el transcurso del desierto y demás. Y me parece que la mujer es representación de esa espera, ¿no? La espera del bebé. Y por otro lado, hay algo de cambio que también está más representado en el cuerpo de la mujer. Y esa espera, decía yo, que era esperanza, porque nosotros no vamos a ser, digamos, como que no sabemos exactamente, ahora, bueno, con la ciencia por ahí se puede saber, pero si no, uno tenía que esperar hasta el alumbramiento, sin saber exactamente cuándo, ¿no? Y hay digamos, otros ingredientes que son inherentes al pueblo y me parece que también son estandarte de la mujer, ¿no? La idea de reparación, el inconformismo, el desafío, el criterio de la responsabilidad respecto de los hijos, es decir, la educación, ¿no? Digo, me parece que todos estos elementos hacen a la figura femenina y como vimos, desde la halajá, más allá de los contextos históricos, no está prohibido, sino que nosotros fuimos parte. Y fuimos parte justamente como vos decías, ¿no? Porque el relato comienza y aparecen muchísimas mujeres, ¿no? Y es interesante también hasta el tema del liderazgo con Miriam, ¿no? La hermana de Moshe. O sea que está al mismo nivel, digamos, que Aarón y que Moshe, ¿no? Y entonces, bueno, si querés agregar esta costumbre que se incluyó en el ser de Pesas también del vaso de Miriam, así lo explicás o lo que quieras. Va. Bueno, sí, voy a hacer una referencia a 2 cosas y después a lo mejor abrimos un poco las preguntas para ir por donde les interese. 2 temas más. Uno es el tema de las matriarcas, que por lo menos yo sugiero retomar una tradición muy antigua que ya, muy antigua no, pero no contemporánea, el Maral de Prague ya lo trae, que es el tema de incluir a las 4 matriarcas en la noche del Seder, porque esto de los 4 está súper presente, ¿no es cierto? Con las 4 preguntas y los 4 hijos, y bueno, no dejemos a las 4 matriarcas, y que cada una, por lo menos para el Maral, tienen un simbolismo determinado, que podemos tomarlas o que podemos también repensar juntos en la mesa con nuestros hijos, por ejemplo, o con nuestros invitados. Bueno, en cada copa una matriarca y qué es lo que aprendemos de ellas, ¿no? Es una manera muy interesante de incorporar la figura femenina,
que yo en lo personal creo que vale la pena recordar también que este pueblo tiene matriarcas, por un lado. Y por el otro, la costumbre de la copa de Miriam, que mencionaba Lisa, no sé quiénes, a lo mejor algunos ya lo conocen. Háganme caras, porque si lo conocen no explico nada y seguimos con otra cosa. Ok, hay una tradición que es relativamente nueva, o sea, moderna, que es agregar en la noche del Seder una copa de agua, así como tenemos la copa del Eliyahu Naví, la copa del profeta Elías, que es una copa de vino, que tiene que ver con esto que decía Alisa antes de la espera, la esperanza, Eliyahu va a venir, Eliyahu que es símbolo de la redención, etcétera. Poner una copa de agua que viene a ser referencia a Miriam, porque Miriam estaba relacionada con el agua, o sea, es ella la que salva, la que lleva a Moshe y lo cuida cuando está en las aguas del Nilo, ¿no es cierto? Es ella la que canta después de cruzar el mar, en el cántico del mar, y es ella también, según nuestra tradición exegética, la que de alguna manera hace que el pueblo tenga agua en el desierto, ¿sí? Nosotros tenemos algo que es el Mayan Miriam, el manantial de Miriam, porque es una pregunta muy interesante, es de dónde tomaba, o sea, el relato nos cuenta en la Torá que caía el man del cielo, ¿no? ¿Y el agua? O sea, se podía vivir 40 años solo de man, entonces de maná, ¿no? Dicen en español. La tradición exegética es que Miriam tenía un pozo, así se llama, el pozo de Miriam, o el manantial de Miriam, que acompañaba al pueblo, era un pozo móvil, acompañaba al pueblo en cada lugar que el pueblo estaba. Ahora, el hecho de que la figura femenina esté vinculada con el agua, obviamente no es casualidad. Porque el agua tiene que ver con la vida, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay como un cierre de círculo. Entonces, hay familias que acostumbramos, en mi casa ya se hace unos cuantos años, poner una copa. Algunos ponen la copa llena de agua, algunos ponen la copa vacía y cada uno va vertiendo ahí agua y manifestando algún pensamiento. Es una manera hablábamos antes de cómo lograr el revivir en el sentido de actualizar también y hacer que las personas se sientan parte. Entonces está el texto tal como es, pero está también todo lo que nosotros podemos agregarle. Si es un poema, si es una canción, si es una representación, si es la copa de Miriam o cualquier elemento que pensemos que puede ayudarnos a traer al aquí y a la ahora este momento tan especial y que no sea una sola repetición ritual de un texto. ¿Ok? Estamos bien en la hora, ¿no? Así que yo diría que abramos un poco a las preguntas, a los comentarios. Estamos en intimidad a pesar de que estamos en el Facebook. Así que, Luli, para acá ya. Sí, Sí. Viene con lo que dijo Alisa al comienzo de todo, de la responsabilidad, y que justo me puse a releer nuestras notas de las clases de lo que vimos de responsabilidad, y en Baikra cuando están, o sea, toda la enumeración de los mandatos, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás al extranjero porque fuiste esclavo en Egipto. Entonces ahí trae de nuevo esto que tiene que ver fundamental con nuestra historia, nuestra existencia, recordarnos que también fuimos extranjeros y esclavos, y que sí hay que, o sea, que eso para que tiene que ver con la responsabilidad, con la ética, con los valores y con cómo tratar a los demás. Por otro lado, quería decir otro comentario que esta tensión que tiene el Seder, que, o sea, hay que revivir la esclavitud, pero por otro lado hay que revivir la libertad. Entonces estamos todo el tiempo como entre me reclino para beber el vino, pero como verduras amargas, ¿no? Entonces esta como ambivalencia que es interesante, pero también supongo que es un acto difícil de hacer. Eso quería decir. Pero Luciana, creo que ahí está el punto, o sea, el balance de puedo celebrar la libertad porque sé
lo que es la esclavitud. O sea, es medio trivial decirlo, pero es como que no puedo valorar la libertad si no sé lo que fue la esclavitud. Ahora, creo que lo que es importante también de lo que tú dijiste del Meimat, de la dimensión moral, que a mí me preocupa a veces, que no es solo lo que hablo, es lo que hago. O sea, ¿de verdad abro la puerta al necesitado en la noche del Seder o no? Ya no hablo de los años de pandemia, ¿sí? Pero en términos generales, ¿sí? De verdad me preocupo de ver que todo el mundo tenga, por ejemplo, lo mínimo, ¿no? ¿Dónde pasar el Seder? Obviamente hay muchas otras cosas que tenemos que hacer, pero si tomamos, aunque sea ese pequeño concepto, ¿no? Y creo que también nosotros vivimos en una generación, en una época que habla mucho de los valores y de la ética y de la moral, pero que no necesariamente aplica, ¿sí? Que no necesariamente se compromete en la conducta cotidiana, en el hacer, porque tampoco es sencillo, yo no digo que es sencillo, pero ese es el desafío. O sea, el desafío es de verdad abrirle la puerta al tipo que no conoces. Yo le comentaba hoy, creo que fue a Lisa, ¿no? Que en casa hemos tenido muchas veces darín muy grandes, mucha gente, y que en algún momento aparece esta necesidad también de estar en familia, ¿no? ¿Y cuál es el equilibrio entre el abro la puerta para que todo quien no tiene dónde o cómo hacer un ceder venga y lo haga, y la privacidad del relato en familia? Son cuestiones que tenemos que preguntarnos, y como dijimos al principio, nada es fijo, puede ser que un año sea así y otro año sea así, pero lo importante es que nos permitamos poder preguntarnos estas cosas y darnos respuestas, no quedarnos solo únicamente con la pregunta. Creo que eso es parte del asunto. Perdón que me extendí. Bacallá, libre. Sí, Rachel. No se te escucha. ¿No? Ahora sí. Sí, me puse a pensar mientras hablaba Alisa de Alajmanía, cómo comienza el Seder, y me puse a reflexionar que la primera decisión en libertad es justamente compartir. Entonces, compartamos este pan de la aflicción. Así comienza el Seder, porque si no estás en libertad, no puedes compartir. Ese derecho no te está, no tienes que compartir, ¿no? Eh, entonces, bueno, cuando se habla de compartir, a mí me parecía lógico que estaban incluidas las mujeres. Nunca pensé en la no inclusión de las mujeres. Compartir es compartamos todos. Le vamos a abrir la puerta a un extraño, y si toca la puerta a una mujer no le abrían la puerta. Eso es imposible, ¿no? Es compartir con todos, me parece. Y otra cosa es que me acordé de un libro que escribió Primo Levi, en donde dijo que cuando ya él estaba en campo de concentración, ya se habían ido los alemanes y quedó solo la gente muy enferma, muy débil para seguir con ellos haciendo una marcha de la muerte. Y entre ellos, digamos que estaban recuperando su libertad, que es como hablar otra vez de personas que han estado bajo un régimen esclavo. Él dijo que lo primero que hicieron es compartir el poco pan que les quedaba. Eso, digamos, los volvió a ser humanos, y me hace recordar justamente a esta época de la salida de Egipto, en que la gente al compartir recuperan su humanidad, y parece que compartir, o sea, que uno no tiene la libertad así porque así, que la libertad se hace buscando el bien común, no se hace buscando el bien personal. Y creo que hay algo que dice en la Biblia, que la palabra
Herut creo que no es bíblica, puede ser, que la palabra bíblica es Hofesh. Y Herut significa bien común, común en el sentido de que se convierte en una anarquía, ¿no? Si no hay reglas, si no hay leyes. Y cuando es Hofesh y uno tiene la libertad individual y puede decidir compartir y hacer el bien común, entonces se convierte en una libertad completa. Bueno, eso es lo que tenía que decir. Bien, lo de Herut y Hofesh lo vamos a chequear porque yo no lo recuerdo. Harut a la Lujot, yo creo que es al revés. Creo que es al revés, pero lo vamos a verificar. Creo que lo que sí está en la Torah es Harut y no Hofesh. O sea, libertad son los dos, ¿ok? Harut tiene esta connotación de también de estar Harut, de estar grabado. ¿sí? Grabado como en las Lujot, ¿no? Najón. Sí, Paulina. Sí, no, con respecto a esto, bueno, porque yo soy estudiosa de los textos. Ya sabemos. Bueno, un poco. Que dice en Pesach, Sí. en el lenguaje de los jajamim es Zman Jerutenu. Ahora, con respecto al esclavo que sale, dice Beyatzala Hofshi, ahí es de Hofesh. Y con respecto a Yobel, y cuando es la libertad general, la Torah dice, claro, Bekarata Dror Lejol Yoshveyaret. Es decir, que es interesante, Rachel, me encantó lo que acabaste de decir, y yo quiero agregar algo, esto de que, porque digamos que la Torah toma 3 vocablos y hay que ver las pequeñas o no diferencias entre cada uno de los vocablos. Hofesh, Dror y Herut. Lo que yo quería, me inspiraste, Rachel, lo que vos decías, porque después de Yetziat Mitzrayim fuimos sometidos a muchos poderes, bueno, el Jurán, digamos como que Babel, Grecia, Roma, realmente, bueno, ni que hablar últimamente de la Shoah, últimamente porque es hace la última generación. Y sin embargo remitimos siempre Zeher le Yetziat Mitzrayim. Sí, es decir, algo como que, y hasta, o sea, pensar recién, ¿será que de las otras todas pudimos salir, incluso de la Shoah? Por un lado, porque Dios nos prometió, digamos, de que el pueblo judío no vamos a perecer. Pero sacarlo un poco de lo teológico, pero puede ser porque después de Yetziat Mitzrayim y del recibimiento de la Torá, ya no podemos ser más sometidos totalmente. Una pregunta fuerte, interesantísima. Es una pregunta que la enuncié como pregunta, pero casi lo creo como una afirmación. Sí, pero es para que lo pensemos durante la noche del Seder. Yo, para agregar a lo que decías, Paulina, de las dimensiones de la libertad, el Hofesh tiene que ver con lo individual y el Herut tiene que ver con lo nacional y el Dror tiene que ver con lo casi universal o cósmico, ¿no? Bekarata Dror Laaretz, o sea, y llamarás a la... En español decimos libertad, pero en realidad estamos hablando de 3 conceptos diferentes de la libertad, ¿no? Y creo que eso es, gracias Paulina por la aportación, porque creo que es importante entender también. Ahora, el tema de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto como referente permanente, o sea, la recordamos todos los días, en las plegarias diarias también. Es como que sin eso no somos, ¿no? Es como un elemento central. A veces pesa más incluso que la propia, lo digo medio herejía, pero pesa más que la propia Torá, en el sentido de que es como una cosa de un recuerdo vivo permanente, ¿sí? Todos los días, y en referencia a todas las cosas, el recordar que fuimos esclavos y que salimos, ¿no? Las dos cosas. Así que creo que es sumamente
interesante. Tenemos mucho lo que pensar en este ceder, ¿eh? Y yo me tengo que ir. Tengo otra Vaya. Yo creo Sí. que sí, Axamea que para sí, todo. Axamea. que lo que dijo Paulina me parece que Yetziat Mitraim es casi una cuestión que se convierte en vital para nuestro pueblo, para nosotros. Me parece que hay una raíz ahí sumamente poderosa, ¿no? Otra vez, digo, debe ser que estoy en positiva, ¿no? De la esperanza de que vamos a salir, ¿no? Y vamos a salir de esta también. En hebreo decimos, Sabar no et paró, Naborga metzé, o sea, lo pasamos al faraón, vamos a pasar esta también. Es parte del lenguaje cotidiano, ¿no? Sí, es como si la salida de Egipto es como un modelo, en el sentido arquetípico, diríamos, ¿no? De el concepto de la libertad. Está ahí en el DNA o ADN, no sé cómo se diga en español. Exacto, ADN, perdón. Y es como que sin eso la cosa no va más que cualquier otro elemento. Fíjense que incluso más, otra vez lo recordamos más que la entrega a la Torah misma, que es también un elemento sumamente interesante. Alisa habló antes del proceso y a mí me gusta decir que el desierto es una transición. O sea, hay como un pasaje y en ese pasaje es donde se entrega la Torah. O sea, en esa transición es donde se entrega la Torah y en ese territorio de nadie, ¿no? Como lo dicen ya los Jajamim. O sea, los Jajamim van a marcar de manera muy clara el tema de que la Torah es entregada en tierra de nadie, o sea, en el desierto, porque no le pertenece a nadie. ¿Sí? Está ahí, como dicen, los Jajamim dicen, Bekol Misherotze, Sheabo Beika, Yabo Beitol, que venga y que la lleve. La tome, ¿sí? Y eso puede hacerse en esa plenitud del desierto, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, Alisa habló antes de algunos aspectos que tienen que ver con la mujer y yo alguna vez escribí que el desierto es como un útero. O sea, es como que es ese pasaje que hace el pueblo durante esos 40 años para poder nacer. Es como que es ese lugar protegido, porque que también es muy paradójico, ¿no? El desierto no tiene nada de lugar protegido, si uno lo piensa objetivamente. Pero es en ese lugar donde no hay preocupación, o sea, donde según el relato bíblico, la comida cae del cielo, la ropa no se gasta, ¿sí? O sea, todas las cosas mundanas que podríamos preguntarnos, y después cuando el pueblo se queja, decimos, ¿por qué se quejan? Ay, caray, ¿por cómo no se van a quejar si están en el medio del desierto? ¿Quién no se quejaría? ¿No? O sea, como que nos olvidamos de qué es la situación. Claro que se quejan, si no tienen agua y no tienen comida, ¿cómo no se van a quejar? ¿Sí? Pero hay esta cosa de una fantasía de protección, de que vamos, es como una incubadora, ¿no? O sea, estamos ahí y después vamos a salir a la libertad. Bueno, me fui por cualquier lado, pero no importa. No importa. Sí, Juan. Lo que decías vos, Se te escucha fatal, Alisa, se te escucha muy mal. La transición y por qué yo Alisa, estás mal con la red. no hablé del proceso. Vamos, Alisa, no se te escucha porque estás mal con la red. Sí, Juana, querías preguntar o decir, por favor. Sí, en relación al número 4, el simbolismo que tiene. Sí, tenía un problema de internet.
Un minuto, Aliza, que mientras sí, le dimos... yo decía... Espera, que mientras le dimos la palabra a otra persona, cuando se cayó la red, ahora volvemos a ti. Sí, Juana. No, quería saber el simbolismo que puede tener el número 4. Entre los romanos marcaba el territorio con la Roma cuadrata cuando se pasaba el arado y el símbolo de la ciudad, pero no conozco el simbolismo que puede tener en nuestra tradición. Y una cosita que quería preguntar es, que me quiero preguntar y compartir con ustedes, más vale, ¿no? Que comenzó Aliza diciendo, ¿quiénes son hoy los faraones? Me parece que es una pregunta fundamental, porque si no lo tenemos claro, es difícil salir de esclavo. Ese comentario quería hacer. Bien. Del número 4 voy a decir algo que no les va a gustar, pero en mi casa al tema de la numerología no se le da ninguna importancia. O sea, seguramente tenga como el 4, como el 7, como el 3, o sea, hay algunos números obviamente clásicos en todas las culturas. No sé si podemos encontrar algo específico. En esta festividad aparece de manera muy marcada. ¿Ok? Vale la pena pensarlo y bueno, y antes de que la gente se empiece a ir, porque veo que algunos ya están cerrando, vamos a ir cerrando, Aliza, con lo que tú querías aportar. No, sí, lo que quería decir simplemente es que el proceso y la transición, el proceso me da la sensación de algo que tiene que ver con lo individual, la transición tiene que ver con lo colectivo, en la intersección de la que vos hablabas, ¿no? Originariamente. Entonces, por eso le dije proceso y no transición, pero acordamos, obviamente. Estamos plenamente de acuerdo. Bueno, mis queridas, un gusto compartir. La idea es, como siempre, poder aprender cosas nuevas, elevar pensamientos que nos puedan servir para mejorar también nuestra vivencia del Seder, ¿okay? Que no se quede solo en el estudio, sino que llevemos esto a la mesa para poder dialogar sobre estas cosas. Si alguien tiene interés específico, en el sitio de Mujer y Judaísmo hay como 6 o 7 artículos sobre Pesaj que vale la pena, con muchas fuentes. Si alguien quiere así un poco más de profundidad, están invitados. Y retomando lo que decía, puedo decir, la tía Juanita, que sepamos quiénes son los faraones. Para que podamos realmente liberarnos. Por eso también en nuestra tradición decimos que es más fácil salir de Egipto que sacarnos el Egipto de adentro. Exacto. ¿No? Es también una expresión muy clásica y vale la pena hacer ese esfuerzo de sacarnos el Egipto de adentro. Así que bueno, deseándoles una hermosa primavera, porque Pesaj es la fiesta de la primavera también. Y una hermosa fiesta. También los que están solos, también los que están acompañados, con pandemia, con aislamiento o sin aislamiento. Ya vimos que tenemos todos la obligación de celebrar la libertad, así que vamos a hacerlo. Muchísimas gracias a todas y nos vemos la próxima. Amén. Amén.